Piensa por un momento en todas las películas de corte histórico que conozcas. Céntrate en las que salen musulmanes. ¿Hay alguna película en la que un musulmán aparezca como un personaje valeroso, virtuoso y, en definitiva, con algún valor positivo? A nosotros solo se nos ocurre uno: Saladino, en la peli El Reino de los Cielos. Es más, se estrenó en 2005, solo 4 años después de los atentados a las Torres Gemelas. ¿Cómo es posible que Hollywood recreara así a Saladino? ¿De dónde viene esta admiración compartida en Oriente y Occidente? La historia y la leyenda van de la mano constantemente en personajes de este calado. Seguro que te suena Saladino, faltaría más. Fue un jefe militar del siglo XII, un kurdo que nació entre persas, árabes y bizantinos en un Oriente Próximo dividido. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no ha estado dividido el Próximo Oriente? ¿Cuándo? Acabó gobernando Egipto, Siria, derrotó a los cristianos y conquistó nada más y nada menos que Jerusalén. Esto lo convierte en el principal héroe del mundo islámico. Lo curioso es que también se ha admirado en el mundo cristiano, que lo ha mostrado como un caballero, protector de débiles, generoso y magnánimo, el soberano ideal, el Alejandro Magno medieval. ¿A qué se debe esto? Veamos. Lo esencial de este vídeo está sacado de este completísimo libro, Vida y leyenda del sultán Saladino, de Jonathan Phillips, editado por Ático de los Libros. Obviamente, a nosotros en este vídeo nos ha interesado la parte de la leyenda, pero este libro comienza hablando de la aparición de Saladino en su contexto, recorre su ascenso militar y político en la Guerra Santa, describe cómo logró sus grandes victorias y la conquista de Jerusalén, su enfrentamiento contra Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada, pero además, y aquí es la parte que vamos a tratar nosotros, explica cómo después de su muerte llegó a ser una figura renombrada y respetada en todo el mundo. Rastrea su historia a través de los tiempos para ver cómo se ha contado y recontado su historia a través de los siglos hasta nuestros días. Dicen los compañeros de Ad Absurdum en su último libro, Homo Historicus, descubre al historiador que llevas dentro, que toda obra histórica es reduccionista, porque tiene que abarcar tantísimo que siempre deja cosas fuera. Bueno, desde luego, a este ambición no le falta. Nosotros os vamos a esquematizar parte de ese recorrido que nos brinda este libro para averiguar cómo Saladino pasó de villano a héroe. Las primeras noticias que se tienen en Occidente sobre Saladino fueron sobre sus campañas en Egipto. Se veía como una amenaza, pero se reconocía su valía y poder, porque si el enemigo es bueno, cuando sea derrotado, los cristianos serán aún mejores. Ya me pilláis, ¿no? Lo típico de la historia. El enemigo era 10.000, un ejército de 10.000, y nosotros 300. Le ganamos porque somos los putos amos. Problema: que los cristianos no vencieron a Saladino. Fueron totalmente aplastados en la batalla de los Cuernos de Jatín y perdieron Jerusalén. Ya no molaba tanto que Saladino fuera un héroe, la verdad. Entonces empezó a hablar de él en Europa como la ramera de Babilonia que había quitado la cruz del templo del Señor. Era una de las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis. Pero hubo un detallito que marcaría el punto de partida para ver un héroe en Saladino. No masacró a los defensores cristianos de Jerusalén y respetó lugares sagrados cristianos, una acción que contrastaba con la visión del salvajismo y crueldad que Occidente tenía sobre los infieles musulmanes. Como si en Occidente no hubiese salvajismo, vaya. Ricardo Corazón de León ejecutó a 2.700 prisioneros musulmanes indefensos tras la captura de Acre. Ricardo fue, de hecho, el enemigo de Saladino por excelencia. Logró algunos éxitos militares, pero Jerusalén no fue capaz de recuperarla. Había que buscar alguna excusa para este fracaso. Ya me seguís también. Saladino se vendió entonces como un ser de luz. Se le mostró con las cualidades positivas ideales de los caballeros europeos del momento. Apenas una década después de la muerte de Saladino, se conocían en Europa historias de su generosidad. Un poeta alemán escribió antes de 1208, pensad en el generoso Saladino, que decía que las manos de un rey debían tener agujeros. Que en el siglo XIII llegara esta imagen de Saladino a un poeta alemán no puede ser casualidad. En la segunda década del siglo XIII, los escritores empezaron a cantar las gestas de Ricardo Corazón de León, otro personaje envuelto en leyendas que, por cierto, Daniel Fernández de Lis escribió en el número 21 de nuestra revista para intentar separar historia y mito. Y en esta literatura sobre Ricardo se relataban características positivas de Saladino para ofrecer un adversario digno y potente.
Ya sabéis, cuanto peor es la trastada que hace el Joker, mejor es Batman. Y así evoluciona un villano hasta que acaba protagonizando su propia peli siendo un héroe incomprendido. Occidente asumió la pérdida de Jerusalén y eso ya le dejó vía libre a Saladino para pasar definitivamente de villano a héroe. Se dice que cuando no puedas con el enemigo, únete a ellos, pero algo parecido hizo Occidente con Saladino. Más que unirse, fue absorbido el personaje. Alejandro Magno era de Macedonia y bueno, era un bárbaro para los griegos hasta que la lió parda y entonces ya sí, eres un máquina, eres Magno y eres griego. La cristiandad no pudo contra Saladino. Lo absorbemos y mostramos como un caballero y ala, una manchita menos para Occidente. Tiki tiki. Ricardo y Saladino nunca se encontraron cara a cara. Esta realidad es aburridísima, hay que reconocerlo. Habría que enfrentarlos cuerpo a cuerpo como sea. Hombre, por favor. Si no nos gusta la historia, pues leyenda al canto y listo. Relatos, pinturas, poemas. Saladino tuvo toda una carrera romántica por Europa y ha conquistado también la cultura occidental. Dante lo incluyó en su Divina Comedia, pero además lo situó en el limbo, y si no lo mete en el paraíso cristiano es porque no puede, porque es musulmán, vaya. La gente empezó a llamar Saladín a sus hijos en Europa. Edward Gibbon, en su monumental Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, dedica elogios a Saladino por su misericordia con los defensores de Jerusalén. El personaje saltó al teatro, a la propaganda política. Saddam Hussein, que nació donde mismo Saladino, Tikrit, se mostró como un nuevo Saladino y usaba políticamente la figura del héroe musulmán. Y, como decíamos, Hollywood nos ha presentado algo inaudito, un héroe musulmán. Los videojuegos de la saga Assassin's Creed directamente ponen a los templarios como los malos de la historia. ¿No resulta curioso comprobar estos recorridos sobre la historia de la historia? Si queréis más, ya sabéis dónde encontrar tremendo libro sobre Saladino y por supuesto en este canal, al que ya estás tardando en suscribirte y darle like, compartirlo y comentarnos lo maravillosos que somos divulgando historia. No aceptamos menos y pasamos lista en el siguiente vídeo. Siento mucho, así funciona esto. Un saludito y nos vemos en el siguiente. Adiós.